Ok, entonces, alguien de aquí, repito, no sabe cómo eh, utilizar suma, el valor mínimo, el máximo o el promedio con fórmulas. Estas funciones, mínimo, máximo, sum, promedio. ¿Alguien sabe cómo utilizarlos? Sí, maestro. Ok, alguien que no sepa o quiera que se retroalimente. Buenas noches. Sí, maestro, puede retroalimentar. Ok. Fíjense, si yo quiero hacer una suma, yo puedo hacer esto. Pongo acá, voy a inicio y le doy aquí donde dice autosuma y automáticamente se coloca. ¿Verdad? Fíjense, suma. Si quiero colocar el promedio, también. Si quiero el valor mínimo, el máximo, ahí está. Max. Simplemente lo que va a cambiar es la función, porque eso es un rango mínimo. Ahí está. ¿A ver? ¿Se entiende? Y eso tú lo puedes hacer hacia abajo o hacia los laterales. Si yo quiero sumar, yo le doy a suma, ¿verdad? Si quiero el promedio, solo cambio. Si quiero el mínimo, cambio. Si quiero el max, igual max, lo mismo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, maestro. Bien. Ahora bien, recuerdan que la semana pasada vimos el tema de los filtros, ¿verdad? Mínimo o máximo es diferente a esto, por ejemplo, que dice 10 mejores, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, yo puedo sacarte los 5 mejores, ¿verdad? O los 5 máximos sería. Ya esto no es con fórmula, sino que eso es con filtro acá. Si quiero, por ejemplo, los 3 inferiores, ahí está, ¿ven? ¿Verdad? 10 mejores, 5. Y Profe, por favor, repita los pasos. Control izquierdo, control derecho. Y se va. te das aquí donde está el filtro, 10 mejores. Ahí en 10 mejores aparece la opción de inferiores o superiores. Si quiere los 10 superiores o los 10 inferiores, eh, a ver, 5 superiores, a ver, 10 menores o 10 inferiores. A ver, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, maestro. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, hoy vamos a ver una serie de temas
o elemento como formato condicional. El formato condicional es un poco parecido al tema de los filtros, simplemente que te resalta una celda. Por ejemplo, para hacer el formato condicional, nos vamos a inicio, seleccionamos, ¿verdad? Las celdas en cuestión y aquí le damos donde dice formato condicional. Hay una serie de reglas, por ejemplo, recuerden la semana pasada que vimos cuando un valor es mayor que, cuando es menor que, ¿verdad? Es igual a o entre dos cantidades. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si yo aquí te digo, dame los valores que son mayor o igual que 20.000, por poner un ejemplo, mayor o igual que 20.000. El resto, ¿qué pasa? Se oculta. Ahora, si yo lo hago con formato condicional y le digo, ok, resáltame en rojo lo que es mayor o igual que 20.000, o mayor que 20.000, por poner un ejemplo, ¿qué pasa? El resto de valores que no son iguales a esa cantidad se quedan, pero si lo hago con filtro, se ocultan. Míralo ahí. ¿Se está entendiendo? Sí, maestro. Ok. Entonces, con el formato condicional tú tienes esta serie de reglas. Por ejemplo, si tú quieres resaltar lo que es mayor que 50.000 con un color verde, tú le das aquí donde dice relleno y aquí tuvo con formato personalizado. Puedes elegir con rojo claro texto oscuro, con amarillo, con texto verde, relleno rojo claro, texto rojo, si quiero borde rojo, si quiero formato personalizado. Aquí en formato personalizado, tú incluso puedes ponerle el tema de los separadores de miles. Aquí puede ponerle un subrayado simple o doble si quiere, si lo quiere tachar, mira cómo se pone tachado, si no lo quiere tachar, si quiere cursiva, ¿verdad? Eh, o normal o negrita, negrita cursiva, si quieres un color como este, ¿eh? Ahí se le aplica, ahí está aplicado. Si tú quieres aplicar ese mismo formato condicional a otra celda, simplemente te pones encima de la celda que tiene el formato. ¿Recuerdan esta que lo dimos en la primera clase, la brochita? Hago esto, arrastro los dos y ya ellos tienen el formato aplicado. Si lo quiero borrar, le doy aquí, donde dice borrar regla de la celda seleccionada. Si le doy a esto, solo se borra lo que está en marzo y abril, pero si le doy a este, se borran todas las reglas de la hoja. ¿Se va entendiendo la parte del formato condicional? Repite la parte donde se borra, no vi dónde está ubicado. Aquí donde dice borrar regla, aquí tú dices celda seleccionada o borrar regla de toda la hoja. ¿Lo ven? Fíjense, vamos desde cero. Regla para resaltar celda. Si es mayor que, si es menor que, si está entre dos valores, es decir, si tú quieres resaltar en vez de lo que está entre 10.000 y 40.000. Si es igual a, eso se entiende, es igual a una cantidad X. O un texto que contenga una palabra específica, tú también lo puedes seleccionar una fecha o valores duplicados, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Esta es la primera parte de regla. Luego está la regla de los superiores e inferiores, donde tú puedes resaltar los 10 superiores, los 10 inferiores, lo que está por encima del promedio, el 10% de los valores superiores, y así sucesivamente. Pero vamos por paso. Mayor que. ¿Se entiende? Esa parte la explicamos la semana pasada en los filtros. Es decir, cuando una Oh, cantidad es mayor que, tú le dices resáltame. Por ejemplo, lo que es mayor que 23.000. Sí. Profe, Sí. una pregunta y disculpe, que es un poquito de más para allá. Yo he visto en unos indicadores que colocan un loguito, como si fuera un semáforo, lo colocan en una celda, mayormente circular, al lado de una información, como por ejemplo, imagínese usted que fuesen estatus de solicitudes. Entonces tienen el estatus aprobado, en proceso y,
y eliminado, por decir algo. Entonces colocan como si fuese al lado, en una celda, un loguito o un circulito que se modifica según el estatus y se pone como exactamente. Entonces, lo que le quería preguntar, por ejemplo, yo he visto que colocan ese loguito, el de o la flechita o el circulito mayormente o la banderita, y eso se va actualizando según el indicador. Entonces, yo quería saber si era con el formato condicional que se hacía. Ah, exactamente. Sí, vamos para Porque allá. yo no le he hecho nunca esa parte, pero quería ahora confirmar si era con el formato condicional y como ahora usted comenzó a desplayar el menú de opciones y no veo nada como con figura, pues quise hacer la pregunta, disculpe. Sí, eso es parte del tema de formatos condicionales. Correcto, eso lo vamos a explicar también. Entonces, seguimos esta parte, ¿verdad? Para resaltar celdas. Mire, cada regla ahí tiene su título. Celdas, superior inferiores, barra de datos, escala de color, conjunto de iconos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Para resaltar celdas. Si es mayor que, menor que, igual a, vamos a ver por paso. Mayor que, creo que eso se entiende. Aquí simplemente tienes que colocar la cantidad. Si es mayor que 23.000, por poner un ejemplo. ¿Verdad? Que 30.000, por poner un ejemplo. Si es mayor que 40.000, por ejemplo, ahí solo tenemos un valor. 50.000, justamente no tenemos. Entonces, ahí simplemente le aplicamos y luego aquí vamos donde dice formato personalizado. Si quiero poner un formato personalizado, es decir, si es número, yo puedo ponerle que use separadores de miles si no tiene, o formato contabilidad. Si es tema de fuente, yo puedo elegir aquí la parte de subrayado, si quiero un subrayado simple o un subrayado doble. Si lo quiero tachar, mire cómo aquí me da una vista previa de cómo se va a ver. Si quiero un color específico, por ejemplo, este verde. Si quiero negrita y cursiva, si quiero negrita, si quiero solo cursiva, si quiero normal, negrita y cursiva. ¿Ves? Y ahí sucesivamente se va a colocar. Si le doy a aceptar, mire cómo ya él toma el formato. Re- Reitero, si yo quiero ese mismo formato para el resto de las celdas, simplemente me pongo encima de una de las celdas, le doy aquí y arrastro. Fíjense. ¿Lo ven? Profe, entonces los valores no cambian, lo único que cambia ahí es el formato, una vez que uno le da la brocha. Correcto. Los valores ahí no cambian porque no tenemos formulaciones. Ahí no estoy sumando, es un valor estático. Ya cuando estemos viendo una suma, como por ejemplo este, si por ejemplo tú tienes ahí, vamos a seguir una secuencia de meses, por poner un ejemplo. Vamos a ver, abril, mayo, junio, ¿verdad? Vamos a verlo hasta julio. Y tú quieres, digamos, total, igual a, ir totalizando los meses, ¿verdad? Ya el valor ahí cambia. Y tú le agregas aquí, por ejemplo, datos, ahí puede cambiar, ¿verdad? Y si tú, por ejemplo, ya eso es con el conjunto de iconos, cuando sea de una cantidad X, esté en rojo, eso lo vamos a explicar más adelante. Si de repente yo te digo, por ejemplo, lo que es mayor o igual que 100.000, que por ejemplo te lo pongo en verde, menor que 100.000 y mayor que 50.000, amarillo. Es menor que 50.000, por defecto va a quedar en rojo, ¿verdad? Ya eso es el semáforo, lo que preguntaba la compañera ahorita. Entonces, si tú vas almacenando datos, esto aquí puede cambiar, ¿verdad? Podemos hacer el ejercicio ahorita. Si de repente tú le vas agregando información y demás, ahí sí va a cambiar, puede cambiar los colores dependiendo los parámetros.
Aquí es muy lógico, es decir, si es mayor que 100.000, póngalo en verde. Si es menor que una cantidad X, póngalo en verde. Vamos a hacerlo de esta forma, como muy manual, y luego le voy a explicar más con los iconos. Por ejemplo, fíjense, aquí tengo valores, digamos, vamos a ver aquí, vamos a ver en total, de mayor a menor. Por ejemplo, aquí hay mayores que 100. Ok, vamos a hacer eso. Yo le voy a decir, por ejemplo, lo que es mayor que 100.000, 100.000. Tú me lo vas a poner en verde, un verde oscuro. ¿Ok? Ahí mismo le voy a dar lo que es menor que, déjame ver, mayor que 50.000, por poner un ejemplo. Ah, lo que pasa es que ahí me está tomando, debo hacerlo con la otra regla de los, déjame ver, amarillo. No, ahí me toma todo. Entonces, no, lo voy a hacer después con los iconos mejor. Vamos a ver si funciona de esta forma. Déjame ver que está entre 50.000 y 100.000 y 100.000. Vamos a ponerlo amarillo. Fíjense, a ver. Ahora, lo que está menor que 50.000, lo voy a poner en rojo. Fíjense. Ahí, si ustedes se fijan, si yo, por ejemplo, cambio valores aquí o agrego aquí un valor de 10.000, ese valor ahí va a pasar a verde. Ustedes lo van a ver. ¿Por qué? Porque va a pasar de 100.000. Fíjense. Le voy a poner 2.000, que tiene 99.000. Miren. Ve lo que preguntaba la compañera. Ahí lógicamente va a cambiar. Si yo a este comienzo a restarle, miren cómo él cambia. ¿Lo ven? Le quité 40.000, le puse un cero. Miren cómo cambió a rojo, porque no está dentro del rango que yo le especifiqué. Aquí, por ejemplo, lo que es mayor que 100.000 está en verde. Si está entre 50.000 y 100.000, ¿verdad? Esté en amarillo. Y si está por debajo de 50.000, pues en rojo. ¿Se entiende la idea? Y aquí sí va a cambiar a medida que yo vaya quitándole valores. Si yo, por ejemplo, le cambio estos valores, se pone en rojo. No importa que esté ordenado aquí de mayor a menor. Si yo le quito los valores, automáticamente esto se va a actualizar. Lógicamente, esto está como un poquito manual, yo solo voy a explicar con iconos y demás, que es lo que preguntaban al principio. Pero sí cambia el formato, manos los valores. Porque si yo aquí le digo que dame lo que es mayor que 30.000, ¿verdad? Ahí está. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un 80.000, él va a cambiar. Porque está dentro de ese rango que yo le dije. ¿Se entiende? ¿Entendido? Seguimos. Entonces, hay otra opción. Por ejemplo, si es en filtro, recuerden la semana pasada, yo le digo que menor que o menor o igual que. Menor o igual que 3.000, por poner un ejemplo. Ve, él me oculta todas las demás informaciones. ¿Lo ven? Pero si yo le digo aquí, ok, dame lo que es menor que 3.000. Perdón, menor que 5.000. No importa que esté ordenado de mayor a menor, porque
las reglas del formato condicional actúan en base a un rango, no si está ordenado a mayor o menor. Yo puedo poner aquí arriba, por ejemplo, 1300 y él lo actualiza. ¿Ven? ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Sí, maestro. Seguimos. Entre. Si yo, por ejemplo, quiero resaltar en verde lo que está entre, vamos a ver qué cantidades tengo acá. Lo que está entre 20.000 y 50.000. Fíjense. Bueno, si yo ordeno de mayor a menor, ¿ok? Eso está entre 20.000 y 50.000. Profe, una pregunta. Usted le hace mucho énfasis entre mayor y menor que. Puesto que es lo mismo, por ejemplo, cuando uno va a sacar las ventas más altas por meses. En este caso, podemos hacer un subrayado de varios meses para sacar las ventas más altas. Sí, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, como aquí está en forma horizontal, lo que te dando las ventas por vendedor y el mes, vamos a tratar de hacerlo de manera horizontal, a ver si lo podemos hacer. Que por ejemplo, vamos a ponerle 60.000, 70.000, 80. Ya esto, claro está, se puede convertir, en lugar de que los se estén así, que estén así. ¿Ok? Pero vamos a ver. Voy a resaltar, por ejemplo, en verde. Hay alguien que está escribiendo en la pantalla. Por ejemplo, porque es mayor que 50.000. Vamos a ponerlo en verde. Ahí está. A ver, también lo puedes hacer. Ahora, lógicamente, con el tema del filtrado, no va a ser igual, porque el filtro es columna por columna. Y en este caso tendría que hacer esto. Déjame ver si se puede. Sí, se puede hacerlo así. Si está en fila y columna y viceversa. ¿Se acuerdan de esa opción de pegado que explicamos en la primera clase? Como eso está en fila, poner los meses en columna. Y, lógicamente, los datos también se van a poner en columna. Mírenlo aquí. ¿Ves? Que eso es transponer. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando explicábamos el tema de las diversas opciones de pegado? Y Decía, estos son los Sí. pegados especiales, los sí, diferentes tipos de pegados. Ujú. sí. Exacto, como aquí es venta por vendedores y no por mes, y lógicamente eso es como, imaginemos que tú aquí fueran cliente y yo quisiera ver la venta por cliente históricamente, ¿verdad? Ahora, si yo quiero la venta mensual, lo que puedo hacer es un totalizado de los meses y colocar los meses en columnas o en filas, perdón, poner una fila mes y aquí el valor, sea moneda, pesos, quintales, lo que sea, ¿ok? Pero sí se puede hacer. Si tú, por ejemplo, quieres sacar un top, tú puedes decir, ok, de enero yo quiero saber cuáles fueron los 5 vendedores que más me vendieron. Vamos a ver. Le digo, ok, aquí 10 mejores. Lo puedo hacer por aquí y le digo, top 10. Ahí están. O lo puedo subrayar en verde usando formato condicional y le digo, regla de valores superiores. Y le digo, los 10 superiores, pónmelo en un colorcito verde oscuro. ¿Se entiende? Y o lo ordeno de mayor a menor y cuento hasta aquí, hasta 10. O sea, Excel tiene diversas formas de yo hacer una misma perdón. ¿Se entiende? Sí, maestro.
Un minutito. Seguimos, fíjense. Entonces, vamos a esta opción. Entre, esa es la memorita. Por ejemplo, eso es entre dos cantidades. Eso también está en formato condicional y también está en los filtros. Si yo quiero, por ejemplo, filtrar que esté entre dos cantidades. ¿Lo ven? Si es, por ejemplo, menor que 50.000 o es mayor que 70.000. ¿No ven? Bueno, mi valor es ahí, en esa parte. No está dentro del rango, porque esos valores ninguno están dentro de ese rango. Pero aquí con el formato condicional es lo mismo. La diferencia del formato condicional es que te resalta la información y no te oculta lo que no está dentro de ese rango. ¿Ok? Igual a, eso se entiende fácil, igual a un valor específico. Aquí, por ejemplo, si el texto contiene, si contiene, por ejemplo, 67, miren, ¿lo ven? Eso contiene 67. Si contiene 23, si contiene 33, si contiene un 1, fíjense, un 45, un 8, 9. ¿Ven? ¿Se entiende? Maestro. Bien. Mire, ahora que le doy clic acá, no es lo mismo formato de tabla que formato condicional. El formato de tabla simplemente, como su nombre lo indica, es para agregarle una serie de formatos a las tablas, no hace ningún cálculo o alguna regla lógica, ¿verdad? Más el formato condicional sí. Funciona de una manera lógica, si es mayor que, menor que, entre, etcétera. Un texto que contiene, esto puede ser en texto o en número, por ejemplo. Si yo quiero saber dentro de una base de datos que sea grandísima, cuál es el nombre contiene la palabra María o indicio de un apellido, porque a veces estamos buscando dentro de una base de datos información y de repente no encontramos un texto que contenga, por ejemplo, eh, AND. Fíjense, no importa dónde esté ubicado el AND. Por ejemplo, Andrés y Anderson lo tienen en AND aquí, ¿lo ven? Y este lo tienen aquí, al final, ¿lo ven? AND. Lo voy a poner aquí. ¿Lo ven? AND. Bueno, puse la E de más. ¿Lo ven? Por ejemplo, un texto que contenga, vamos a ver, la palabra o la que tenga O. ¿Lo ven? Fíjense que hace una distinción entre la O acentuada y la O que no está acentuada. Eso es vital. Miren, si ustedes se fijan, ok, porque ahorita no me lo puso y ahora sí. Bueno, eso hay que verlo. Cosa de Excel. En algunos casos sí lo puso, en otros no. Pero bien, aquí lo que hace es que te subraya un texto que contenga una palabra específica, lo mismo que el filtro. Contiene, por ejemplo, contiene AND. ¿Qué va a hacer? Me va a filtrar lo que contiene AND. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja aquí? Que en el filtro, por ejemplo, si tú de repente en enero lo que son mayor que 20.000,
De repente tú lo quieres copiar, fíjense, si lo quieres copiar, ya simplemente copia tu información, si la quieres copiar en una PPT o enviarlo en un correo. De repente uno está haciendo algún análisis, por ejemplo, yo comúnmente hago análisis de venta y me dicen, ok, dame los clientes que me han comprado X producto este mes. Yo tengo mi base de datos grande, lo que hago es que filtro en el mes, si tiene venta o está vacío, le quito el filtro, copio eso y lo copio en un correo o en un WhatsApp, por tema de agilidad. Por ese lado, el tema de los filtros ahí es muy, muy interesante. Entonces seguimos. Aquí tenemos el formato de una fecha. Bueno, como no tenemos fecha específica aquí, en caso de que tuviésemos fecha, fíjense, él te resalta lo que es de ayer, hoy, etcétera, etcétera. Vamos a ver si puedo encontrar alguna información que contenga fecha. Deme un minutito para que hagamos ejercicio. Me parece súper, súper bueno e interesante. Vamos a ver. No se duerman, ¿ok? Que todavía queda mucho tiempo para que termine el año. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Ok, vamos a hacerlo aquí en el formato condicional por una fecha específica. Vamos a ver, déjame ver, rojo oscuro. La, bueno, aquí, si ustedes se fijan, la parte de fecha está limitado a lo del filtro. Por ejemplo, si tú te vas a filtro, vamos a darle filtro, fíjate, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como 20 y tanto de filtro. Más sin embargo, cuando te va aquí al formato condicional, mira, si es una fecha específica, ¿dónde está? Una fecha. Ayer, hoy, mañana no tengo, los últimos 7 días, semana pasada. Si ustedes se fijan, solo se limita a un dato del mes, sea mes siguiente, este mes, mes pasado, etcétera. Vamos a ver si puedo lograr poner algunas de, por ejemplo, 09, 12, 2024, 8, 12, 2024. Próxima semana, por ejemplo, 23, 12, 2024. Y, mes próximo, que estamos primero del mes 1 del 2025. Vamos a ver, mes pasado, 11, 2024. Ok, vamos a ver ahí. Entonces, fíjense, si lo doy a formato condicional, una fecha, ayer, verde oscuro. No tengo nada de ayer. Vamos a poner igual hoy, es decir, la fecha de hoy, -1.
Ve, ahí sí tengo información de ayer. Si pongo la de mañana, que es igual a hoy, más uno. No les recomiendo hacer eso, yo lo estoy haciendo a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque mañana, ¿cuál va a ser la fecha que le va a aparecer? Si ustedes abren ese documento, le va a aparecer el 21 porque él aumenta uno la fecha. Tú lo puedes hacer, copiar y luego darle a copiar valores, no copiar la fórmula, para que se te copie el valor y ya se te quite la fórmula. Si ustedes ven, si yo copio esta fórmula, ahí está la fórmula, voy menos uno, si le doy a copiar y vuelvo y le pongo valores, ahí aparece pero sin fórmula. Esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Entonces, para resaltar una fecha de, de hoy, ¿ve? Si quiero mañana, mírenlo ahí. Si quiero semana pasada, ahí me aparecen dos. Este mes, ahí están. Próximo mes, use uno. ¿Lo ven? Los últimos 7 días, porque está dentro de los últimos 7 días de ayer. Y así sucesivamente. ¿Se entiende esa parte de formato condicional con fechas? Sí, maestro. Ok, bien. Entonces, así para resumir, para entender el formato condicional simplemente es que resalta información, pero es lo mismo que tú hacer filtros. Lógicamente, hay filtros que no están por completo, por ejemplo, como en el tema de las fechas. Si ustedes se fijaron, en el tema de la fecha no abarca año anterior, trimestre, etcétera, etcétera, sino que se limita al mes pasado y todo lo que entre en rango de ayer, hoy, mañana, últimos 7 días, próxima semana, esta semana, semana siguiente, o mes pasado, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, maestro. Pues seguimos. Aquí está. Veamos. Valores duplicados. Esto lo que hace es que resalta los valores que estén duplicados. En mi caso, yo esto lo utilizo mucho para el tema de limpieza de datos. Eso puede ser tanto en valores de texto o en valores numéricos, no importa. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Si yo le doy a valores duplicados, miren, ahí me aparece. Si yo repito dentro de un rango valores duplicados, eh, me funciona. Por ejemplo, esto yo lo he utilizado mucho esta semana, bueno, el lunes. Estamos haciendo una limpieza de un levantamiento de información de clientes. Entonces, como tenemos una persona que llena la información, unos formularios y nos llega a nosotros directamente online, la persona muchas veces llenaba el mismo cliente, la misma referencia 2 veces. Entonces, para uno poder limpiar esa información, lo que hace es que le aplica valores duplicados. Y ahí yo automáticamente puedo saber los valores que están duplicados e incluso borrarlo. No importa que tengan 3, 4, 5 columnas. ¿Ok? Bien. Ya le voy a enseñar en un minutito cómo quitar valores duplicados. Si de repente tú encuentras el vendedor, un valores duplicados, ahí lo puedes hacer. Vamos a ver, región, vamos a ver algo. Ahí mismo le voy a enseñar la parte de eliminar los duplicados. Mm, Mire, aquí hay una opción en datos que se llama eliminar duplicados. Mírenlo ahí. Quitar duplicados. Tú puedes continuar con esa selección o ampliar la selección. ¿Ven? La columna A, B. ¿Lo ven? B y C. Si yo le doy a aceptar, ¿verdad? Fíjense, espérate, ¿por qué se quitó un valor y otro no?
Ok, ya entiendo. Fíjense algo. Arthur está en el norte y está en el sur. Como yo extendí para que quite los duplicados, él va a coger lo que Arthur tenga aquí y acá, pero aquí deben ser iguales para poder quitarlo. Fíjense. Dionisio está en el este. Aquí yo pudiese solamente quitarlo a nivel de la columna vendedor. Vamos a ver. Le va a decir continuar con la selección actual. Miren, él lo quita. ¿Ve? Sin embargo, los otros valores se quedan acá en la columna. Ahora, si yo quiero que se quite tanto el valor de la región como el nombre donde está duplicado, por ejemplo, lo voy a poner acá y lo voy a ordenar. Miren, miren. Arthur Evan, Dionisio son los duplicados. Ah, perdón, que borrar. Si le doy aquí, quitar duplicado, miren, le doy ampliar selección. Si yo lo dejo continuar con selección actual, solamente va a tomar vendedores. Si le doy ampliar selección, lo voy a quitar duplicado, ¿verdad? B y C, ¿lo ven? Ahí se quita. Aquí se quedó esta, lógicamente, porque Paul Smith está tanto en el sur y en el norte. Si lo pongo, lo doy en el sur, ahí él lo va a quitar. Fíjense, está duplicado. B y C. Y miren cómo ahí se quita. O sea, eso es súper, súper importante para nosotros limpiar información. De repente tenemos una base de datos muy grande y hay información que en teoría no se deberían repetir porque son únicos. Por ejemplo, un ID de cliente es único, un ID de identificación, dígase un carnet de trabajo, una cédula, hay tema de pasaporte, de, ¿cómo se llama esto? Licencia. O sea, son números que en teoría deben ser únicos. Entonces, si aparecen repetidos, nosotros le aplicamos formato condicional en primera instancia y luego quitar valores duplicados. Profe, una pregunta. Dependiendo. Ujú. En este caso, que el nombre se repetía, pero el lugar de ubicación no, la región. Entonces, ¿cómo uno asegura que quitó el duplicado correcto? O sea, en los casos, me parece que el caso pasado era así, había un nombre repetido, pero estaba tanto en el sur como en el norte. Entonces, ¿cuál es que realmente se quita? El sistema no te permite quitarlo, fíjate. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner a Cuba dos veces y vamos a ponerlo en Ah, dos tiene que veces. estar igual en cada lado. Exacto. O quitas uno de aquí, mira, o quitas uno. Si tú te fijas, si tú quitas Cuba, estos dos se van a quedar y de esto va a aparecer en blanco. Mira, le das a datos, quitar duplicado, continuar con selección actual. A ver, si te fijas, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Cuba es el mismo. Panamá, Chile, Ecuador, Rusia, Japón, China. Vamos a ver. Valor duplicado. Continuar con selección actual. No sé por qué me dejó Cuba. Si la otra es de el sur y dejo el este. China, este. Si te fijas, China, vamos a ver si lo quita los tres. El caso de China, ok. Eso es lo que le está haciendo. Le está moviendo un valor hacia arriba. Vamos a ver. Parece extraño esto. Bueno, cosa de Excel, pero voy a investigar. Si tú te fijas en los valores que teníamos ahorita, cuando habían repetidos.
y de un lado no estaba repetido, él te lo quitaba. O sea, dependiendo qué rango tú quieres eliminar, porque si le doy quitar duplicado, yo puedo continuar con la A solamente o ampliar la selección y coger aire. Vamos a ver. Él me está dejando dos. Bueno, veremos a ver qué tema de Excel A es. eso mismo, profe, volviendo a lo que dijo la joven, ahí tengo una incógnita. No le permite hacer la selección del valor que va a quitar como duplicado. Porque si es así, uno puede estar eliminando un duplicado que esté correcto y los demás estén incorrectos. O me puede borrar el que esté incorrecto, el que está correcto y dejarme los incorrectos. O sea, que debe de haber una selección que uno seleccione por casilla, es el que quiero seleccionar para borrar y así. No, él funciona de la forma. Si vieron ahorita, funcionó con los vendedores. Tienen que acostumbrarse a eso en Excel. Eh, Esos son temas que Excel de repente te coloca. Por si viste ahorita en los vendedores, cuando yo, por ejemplo, colocaba Peter y está en el sur y el norte, yo pudiese eliminar, ¿verdad? En una sola celda. O colocar este, vamos a hacerlo aquí. Por ahorita sí funcionó. Son temas que Excel salta. Y a veces para solucionar un error tienes que buscar foro, ver dónde está, etcétera. Nunca me había Ok, pasado. otra pregunta. En tal caso de que en el formato condicional, si lo hacemos por filtro, pero no por el formato condicional, se puede borrar de otra forma también, entiendo yo. Sí, Que claro, están por en la ejemplo, selección tú los puedes datos. hacer eso, mira. Por ejemplo, Exactamente. mira, vamos a repetir estos dos. Tú puedes, bueno, el tema es que aquí va a tener que hacerlo manual, porque en el eliminar duplicado no es que va a eliminar los dos valores, sino que va a dejar uno. Entonces aquí sería como un poco muy manual. Vamos a ver aquí si nos funciona. Vamos a ver. Porque ahorita sí funcionó. Ampliar selección. Vamos a poner B y C. ¿Verdad? B y C. Aquí tengo Antonio Fernández que está en la región sur y, y el nombre es correcto. Ahí en teoría debería dejar uno. En Peter, vamos a ver si lo elimina o deja uno. Fíjense. ¿Eh? Antonio sí lo dejó, pero Peter no. ¿Lo ven? Ahí es que va. Él no lo elimina porque hay uno que es del sur y otro que es del norte. Ahí está Exacto. la disyuntiva, que él no sabe cuál es que va a borrar. Exacto, porque Excel es un programa lógico. Y bueno. Y eso ustedes lo van a ver mucho. Por ejemplo, cuando estemos haciendo fórmulas, yo todo eso se lo voy a enseñar. Y veamos esta función, por ejemplo. Entonces, sí, punto error. Una de las cosas que digamos, no, nos facilitan la vida en el tema de manejar Excel, no es ni siquiera dominar todas las herramientas ni todas las fórmulas. Es básico. Es el tema de homologación de datos. Por ejemplo. De repente tú tienes, digamos, cantidad y hay personas que son tan bárbaros que te ponen, por ejemplo, 10, SMIN, SMIN, etcétera, etcétera, ¿verdad? 10 o algo así por el estilo. Entonces, eso es algo que igual lo vamos a ver. Eso se llama integridad de datos y eso es importante. Cuando uno tiene, por ejemplo, integridad de la información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en vendedor, lo correcto es que hubiese un ID de ruta, por poner un ejemplo. Yo sé que si, por ejemplo, yo tengo un Anthony que es 110 22 23 y tengo otro que es 110 22 26 por poner un ejemplo, 25. Yo sé que yo tengo dos Anthony dentro de mi empresa, ¿verdad? Aunque estén los dos en el mismo sur o esté uno en el norte, por el ID ya yo sé que no son la misma persona. Entonces, Excel evalúa eso y es justamente lo que él está haciendo. Yo le estoy diciendo, ok, elimíname lo duplicado, pero él me está diciendo, que tú tienes dos Smith y lo tienes en dos regiones diferentes. No te lo puedo borrar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
el ID de ruta de Smith y Smith acá, ¿verdad? Imaginemos que esos son facturas, líneas de facturaciones, ¿verdad? Fíjense, yo sé que en teoría es el mismo vendedor. Ahora, aquí sí hay un tema de normalización de datos. Ahí yo tengo que identificar o debo tener una tablita mapeada o un mapa de vendedor por zona. Entonces, si sé que Smith es del sur, pues lógicamente debo ajustar esta información aquí para que la información esté correcta. Entonces, por eso lo vamos a ver mucho cuando entremos al tema de lleno de funciones o de pivotear informaciones, que de repente tú estás pivoteando venta por cliente o por vendedor. Vamos a tener una tabla muy grande de facturación, que tenga al menos más de 20.000 filas para que ustedes vean. Y tengo, por ejemplo, los productos por marca, por descripción, código y descripción. Y de repente tú haces una pivot y te aparece, por ejemplo, imagínate que esto es un código de producto. Código de producto, la descripción, ¿verdad? Y de repente este es el producto, 110 2020. Te salga, qué sé yo, laptop del 10 20 25 10 22 102 23, ¿verdad? Y de repente con ese mismo código te aparezca laptop del diez 23. Ustedes se fijan, ahí hay un problema de integridad. Y si eso es, por ejemplo, esa línea, imaginémonos que el código correcto es ese y alguien esté almacenando información manual y con ese código te almacene 1.000 líneas, ya tú vas a tener un problema de integridad, sea que vaya a hacer cálculo, que vaya a hacer tabla dinámica, que vaya a hacer análisis de venta por producto, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, esos son muchos de los temas que acontecen en Excel, que muchas veces no nos va a funcionar la fórmula, vamos a tener gráfico de cuadrado, análisis de cuadrado y otros temas más. Porque lo primordial es, y yo siempre lo digo, si tú me dices que pera, yo no te puedo poner naranja en Excel, aunque sea por un dígito. Es posible que tú me pongas, por ejemplo, mira esto, del, así, y esas dos cosas no son las mismas, fíjense, esas dos cosas no son las mismas. O que, por ejemplo, tengas esto y de repente se te cuele un uno ahí. 111, ¿ves? No, no son lo mismo. Hay una diferencia de código, ¿verdad? Y aquí tiene el mismo nombre del producto. Ok, entonces eso es sumamente interesante, porque tú puedes tener, por ejemplo, una base de datos que tenga 100.000. Yo, por ejemplo, tengo una que ya debe tener de ventas, debe tener alrededor de 300.000 filas. La voy a consultar ahora mismo. Lógicamente no puedo mostrar porque es dato confidencial. Pero mira, yo tengo aquí, tiene 293.692, es decir, que cuando termine el año eso va a estar en 300.000 filas. Yo tengo una base de ventas de 300.000 filas y mis reportes me cuadran, sea por vendedor, sea por gerente, sea supervisor, sea por marca, sea por línea de negocio, sea por zona, sea por número de ruta, porque yo tengo mi información homologada. Si yo tengo un vendedor con una ruta, no puede aparecer con otro número. Si tengo un vendedor asociado a un gerente, no puede aparecer debajo de otro. Y ahí es que radica digamos, la mayor parte de agilizar en un tema de Excel, de uno poder ordenar los datos. Yo sé que tal vez a ustedes le ha pasado alguna vez, porque a veces llenando datos manuales que no vienen de un sistema, es posible que aparezcan esos errores. Por eso vamos a ver lo que es lista de validación, donde, por ejemplo, si tú alimentas una plantilla, digamos, de cotización, lo ideal es que tú no ingreses manualmente esos productos,
sino que tú tengas una lista de validación, algo así, yo lo voy a enseñar luego, y esa lista te alimente tus datos. ¿Ok? Eso es vital. Sí. Antes de aprender fórmula, antes de aprender formato condicional, es vital. O sea, si tú me dices ID de ruta, tú no puedes saltarme con un texto. No puedes saltar aquí con un nombre de vendedor. Nada, si es vendedor, aquí es vendedor, no puede poner un gerente ahí. Si es región, tener homologado, porque por ejemplo, en el sistema que nosotros tenemos, como es un sistema que lo usan muchos países, para ello la región es lo que nosotros conocemos como provincia, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como barrio, ellos lo tienen homologado como población. Y así muchos campos. Por eso también les recomiendo, si entran a un lugar nuevo de trabajo, o ya tienen tiempo en un lugar, eh, tal vez con la persona de sistema o con quien sea, o alguien que sea más viejo que usted de una posición, dígale, enséñame cuáles son los campos que alimentan mi información. Porque, por ejemplo, tú tienes un sistema de factura, de cobranza, donde tienes ahí factura vencida, no vencida, etcétera. O un sistema de venta. Siempre pregunten eso. Dime cuáles son los datos que alimentan la información de la empresa. O sea, cuáles son los campos. ¿A qué hace referencia este campo? Y eso le va a facilitar muchísimo el tema de análisis. Si en lugar de tomarse un día haciendo un análisis en cuestión de horas, ustedes pueden avanzar. Y eso es efectivamente lo que me hace Excel aquí. Él me dice, ok, tú tienes dos Smith, pero tienes uno en el norte y uno en el sur, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero se entiende la idea Sí, de- profe, que también resaltar que en el caso del formato condicional, como usted dijo al inicio, es resaltar, no es una fórmula para automatizar la plantilla y decir, ah, mira, este es el correcto, este no, simplemente te resalta según lo que tú le Ujú. indicas. Ah, el mayor que, o menor que, o lo duplicado, etcétera, te los resalta y ahí facilita la identificación visual. Uno lo encuentra muy simple cuando tiene una tablita con una información limitada, pero cuando es una manipulación de una data extensa, pues es imposible hacerlo como decía la compañera, de tomar el filtro y comenzar a borrar línea por línea, porque entonces no sería un proceso automatizado, que es lo que persigue la plantilla de Excel. Lo que Sí, pasa es que ahorita yo hice la pregunta porque me quedó la inquietud, porque en el primer ejemplo solamente se tomó una columna. Entonces yo quería ver ujú. cómo reaccionaba cuando usted ampliara la selección. Sí, es así. Profe, y también tome en cuenta, por favor, y no se me vaya sin ponerme el semaforito ese, que yo vine a esta clase de hoy, mire, voy a traer ese semáforo. Ok, vamos a ver. Miren, hay más temas y ya el tiempo se agota, pero esto de forma condicional no termina hoy. Si ustedes se fijan, vamos por la parte de valores duplicados. Ahora vamos a entrar a esta parte. Está barra de datos, la escala de colores y los iconos, que son los famosos semáforos que dice la compañera. Pero hay un sinnúmero de reglas que también lo vamos a ver. Bueno, ya eso será cuando entremos a clase el nuevo año. Mire, aquí hay una serie de reglas que también se trabajan fórmulas, pero es más avanzado. ¿Ok? Vamos por paso. Aunque no lo votemos hoy, el del semáforo, o sí, lo podemos hacer también, no hay problema. Pero el formato condicional es muy importante. El de semáforo, profesor, usted tiene que darme esa brechita porque, ¿verdad? Está bien, déjame ver aquí, ¿qué es esto? Miren, vamos a ver este. Miren, este es para valores superiores e inferiores. Si ustedes recuerdan, en filtro, aquí tú puedes poner um, 10 mejores, ¿verdad? Y aquí está inferior, inferior junto. Aquí no. Aquí cada opción tiene su punto. Mírenlo aquí. Si es superior, este es superior. Si es inferior, inferiores. Si yo quiero 10 superiores, mírenlo ahí. Si quiero inferiores,
Ahí está. Si quiero resaltar los valores que están por encima del promedio, mírenlo ahí. Esos valores están por encima del promedio. Si yo voy aquí y digo, dame el promedio, 12.000. ¿Lo ven? Eso están por encima de 12.240. Si yo le digo, dentro de ese mismo rango, dame los que están por debajo del promedio, por lógica elemental, ahí está. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Pero los que están por debajo del promedio, vamos a ponerlo en otro color. Ahí está. Eso es para los que están por encima del promedio y los que están por debajo del promedio. Es una herramienta muy buena para temas de análisis. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Ok. Aquí hay otro que simplemente son barras de datos. Yo comúnmente no utilizo eso, no le veo tanto uso. Eso no es lo mismo que esto. Lo voy a hacer rápido y eso se explica cuando entremos a gráfico. Esto no es lo mismo que esto. Ok. Esto es gráfico de barras y esto es resaltar barras. Entonces, eso es. Estos simplemente son unas barras que se colocan Maestro, ¿dónde fue que le dio? para poner estas barras. Sí. Voy a borrar la regla. Yo subrayo donde quiero y le doy aquí. Barra de datos. Elijo cualquiera de esos. ¿Se entiende? Ok. Ok, entonces miren esta que lo que hace son escalas de colores. Esas son escalas de colores. Tampoco lo utilizo mucho. Eso para nada lo utilizo. Y uso ese al diario. Y se personalizan esas barras de colores, me imagino. Aquí hay más reglas. Aquí uno le aplica diferentes valores. Por ejemplo, celda según valores. Si el número está, digamos, a una cantidad X específica. Si el número si es una fórmula, pero esa parte de fórmula también la vamos a explicar más adelante. Aquí hay una serie de elementos, que eso sí lo vamos a explicar. Hoy no nos da tiempo, eso son muchos, pero sí se pueden personalizar de acuerdo a reglas específicas. ¿Ok? Bien. Para utilizar esto, yo recomiendo, bueno, cuando entremos a temas de gráficos, sí lo vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Miren, que es como una paleta de colores que te va dando ¿verdad? Una serie de colores dependiendo, ¿verdad? El vendedor. Profe, ¿qué resaltamos ahí, por ejemplo? Ah, ¿Qué podemos resaltar en esa parte? mira, esto aquí lo que te hace que te resalta por colores y a medida que el valor sea mayor, pues lógicamente el Excel te va aumentando el valor de la categoría. Por ejemplo, vamos a ver si pongo aquí uno. Pero eso yo lo explico en gráfica. Es para hacer una distinción entre esto, que a sinceridad yo no lo uso para nada. Hay muchas cosas en hacer que nunca lo he utilizado porque a mí realmente esto para temas de análisis mejor utilizo fórmulas, barra de datos, gráfico de datos. Realmente no le he visto el uso. Exacto, porque mayormente se utilizan los gráficos, no Ujú. directamente Sí, esa parte. sí, por eso.
Y aquí esto de la barra de datos simplemente lo que hace es que a medida que el valor aumenta o disminuye, te lo coloca más grande. Por ejemplo, si yo pongo 600.000, 600, 1, 2, 3, miren, ahí está, te lo aumento. Vamos a borrarlo. Entonces, para terminar, Hacerme mi semáforo, que estoy aquí vamos a hacer esperando. los semaforitos. Lógicamente, eso es muy amplio. Vamos a aplicar los conceptos más elementales. Por ejemplo, yo aquí tengo información de 67.000 hacia abajo. Si yo, por ejemplo, quiero colocar lo que es mayor, vamos a poner aquí varios valores, 50.000, Pero, José, 2.000. escúchame, en el caso de los números, tal vez es más fácil de seleccionar, pero en el caso de los estatus, es que yo quisiera que usted me explique, perdón. En la parte, Si fuesen, en vez de simples números, estatus, ¿cómo es sí, que se hace? esa parte se hace, pero bueno, yo entiendo tu necesidad específica, pero no puedo saltar de un punto a otro, porque hay un grupo que necesita conocer los otros elementos. Ya igual, si quieres, nos podemos reunir mañana, aparte, igual, pero voy a ver si me da tiempo para hacerlo cuando es, por ejemplo, de estatus, que eso es igual todo, pero voy a ir primero con los números. Yo sé lo que tú me estás diciendo, para no sacar al grupo de un tema por otro. No, No sé porque si no me se va a entiendes. sacar el grupo de un tema para ningún otro, es simplemente el semáforo en base a eso y ya. Sí, pero déjame botar los Porque números primero. No sé si me voy a entender. Vamos a botar los números primero y después vamos a ir a esa parte. Yo sé lo que me estás diciendo. Por ejemplo, ok, el estatus, si está activo, inactivo, etcétera. se ¿Ok? lo menciono porque en ese caso no tiene número. Sí, no, se puede hacer también, porque las reglas están ahí. Por ejemplo, si tú haces esto, nueva regla. Tú puedes decirle, aplicar Lutigman a la regla, a que el valor sea, por ejemplo, vamos a ver, igual a, que tenga un texto específico, míralo ahí. Si tú, por ejemplo, contiene, vamos a hacer, a ver, voy a ponerle aquí la columna status, activo, inactivo, neutral, por poner un ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer una regla. Hacerla que contenga un texto específico, por ejemplo. Fíjate. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Neutral. ¿Por qué no lo he cogido? Formate, hacerla que un texto contiene neutral. Porque yo creo que porque está escrito diferente, profe. A ver, sí, debe ser eso. Neutral, neutral, sí. Mira cómo cambió.
Yo imagino que te Mm. refieres a eso, o sea, cuando es texto, también lo podemos hacer. Es lo mismo que vimos aquí. ¿Recuerdan? Cuando No, realmente me refería a que según el estatus le aplica el icono en otra columna. sí, lo puede aplicar también. Dice en otra columna. Sí. Ah, ok, esa parte lo vamos a ver con fórmulas. Este es un poquito más manual, pero sí lo vamos a hacer con fórmulas. Para que dependiendo del valor que esté en X columnas, se coloque acá. Ujú. Pero sí, eso lo haremos también. Yo creo que nosotros vimos una pequeña parte de eso en las semanas anteriores. Se explicó una pequeña parte de eso donde se le aplicaba un valor mayor o igual que, por ejemplo, No, aprobado, reprobado. No, Creo que yo lo sé, vimos. esa es otra cosa. eso era con fórmula. Yo sé lo que ella dice. Pero vamos a seguir con esta parte. Eso sí lo vamos a explicar también. Miren, el conjunto de iconos, hay diversos tipos de iconos. Si, por ejemplo, queremos utilizar estas tres, él se aplica automáticamente cuando tú le das clic sobre el icono específico. Pero voy a borrar la regla para hacerlo por aquí, por esta vía. Le doy nueva regla y aquí donde dice formato de celda voy a elegir conjunto de iconos. La barra de datos, escala de colores, todo eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Vamos con conjunto de iconos. Por ejemplo, aquí hay diversos tipos de iconos, no importa el que tú quieras utilizar. Por ejemplo, si tú dices cuando un valor es mayor o igual que, aquí tienes que ponerle el tipo, número. No vamos a entrar en tema de fórmula hoy, ¿verdad? Faltan pocos minutos, además no hemos entrado a explicar las fórmulas, de cómo hacer fórmulas. Solamente vimos cuatro fórmulas y son automáticas, ¿ok? Aquí debes poner número, por ejemplo. Cuando en este rango el valor es mayor o igual, déjame ver, a 20.000 en verde. Si es, vamos a ver, menor que 20.000, él automáticamente lo toma porque va evaluando desde arriba hacia abajo. Si es menor o igual que 20.000, ¿verdad? Y mayor que, por ejemplo, qué sé yo, 10.000, él lo va a poner en amarillo. Por defecto, lo que está por debajo de 10.000, ¿qué va a hacer? Lo va a poner en rojo. Venlo ahí. Mira. Bueno, igual tú puedes Pero, cambiarle los iconos. ujú. Profe, ¿y usted antes de darle a formato condicional seleccionó esa columna? Sí, hay que seleccionarla obligatoriamente porque ya estoy trabajando en base a ese rango. Y aquí yo puedo cambiar el icono, ¿ven? Si pongo esto, voy a poner la banderita. Pero ahí me cambió los valores. Tengo que ponerlo, déjame ver. Mi,
¿Ves? Ahí va cambiando. Miren, hay otro sinnúmero de reglas, aún dentro del mismo conjunto de iconos. Vamos a darle aquí donde dice administrar reglas, que son estas. Para aplicar formato según los valores, ¿verdad? Otro formato que cuando una celda tenga un valor, un texto, fecha, cuando haya celdas blanco, cuando hay errores, cuando no hay errores. Entonces, miren esto, a los primeros que están dentro de un rango del 10%, a los que están últimos dentro de ese rango. O sea, son muchas opciones, por eso yo le decía, el formato condicional no va a terminar hoy. Profe, ¿y eso se personaliza también? Bueno, sí, con una fórmula, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esto mayormente ya son con fórmulas y como no hemos entrado a Mm. fórmulas, no No, no, podemos no, ir lo ahí. entiendo que no hemos entrado. Lo que pregunto es para Sí, saber si ahí se puede colocar. claro, todo eso se puede personalizar con fórmulas o rangos específicos. Aquí Porque está. hay algunos casos que se hacen para seguimiento de amortización, de por ejemplo, tú tienes para hacer tal tarea tantos días y te va marcando en automático y va cambiando el color según se va agotando tu fecha límite. Claro, eso se hacen con fórmula y con fecha. Eso lo podemos hacer también, todos esos ejercicios. Esta clase de icono va a continuar y si vamos a trabajar esa parte. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, habla de fecha, ¿verdad? Y también lo podemos formular, porque si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Solo te da datos de ayer, hoy, mañana, o sea, algo que está dentro de este mes o la semana pasada o esta semana o el mes siguiente. Ahora, con fórmulas, cuando nosotros entremos a fórmulas, ahí sí lo vamos a personalizar. Si de repente, por ejemplo, tú tienes información, yo por ejemplo hago análisis de carteras vencidas, de cobros y eso. Entonces, cuando una factura está, por ejemplo, de 15 a 30 días, tiene un rango de 60 o más días, más de 90 días, y así sucesivamente. Como ella dice, el indicador me va dando alerta, y eso lo podemos hacer también con el formato condicional, y que los iconos se vayan aplicando. Pero eso requiere más tiempo y hay que verlo en primera instancia, entender un poquito las formulaciones, específicamente la parte del sí y la fórmula del sí conjunto, que es un sí dentro del sí. Es decir, como se trabaja con varias fechas, a ti entonces tú tienes que hacer sí anidados. No sé si sabes lo que es un sí anidado. Es No, algo parecido no me como la... esto. Esto. También se le dice sí conjunto, pero es si un valor X cumple una condición, me va a ejecutar una acción. Si cumple, y así sucesivamente. Y ahí tú puedes meter hasta 200 sí o 255 sí. Pero eso hay que entender un poquito más la fórmula para hacerlo, pero sí todo eso lo vamos a hacer. Este es un poquito más básico, si ustedes se fijan, con números, y este que pusimos de activo neutro o inactivo, pero sí lo vamos a ver con fórmulas para que vean cómo funciona mucho mejor, porque así manual, eso van a tener que durar mucho tiempo haciendo, pero todo eso sí lo podemos hacer y ejecutar. Vamos a pausar.